En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María, hermanos. Buenos días. Seguimos con este encuentro nacional virtual, el primer encuentro de aquí de México. Saludos a todo el continente americano y de diferentes partes del mundo que están conectados. Continuamos con esta formación de la Escuela de María y hoy vamos a tocar el tema de la apertura de corazón a María. Abrir nuestro corazón a María, nuestra Madre. En la historia de la espiritualidad cristiana, muchos santos de vida consagrada enseñaron que por medio de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se obtiene un camino más fácil, corto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. Vemos ahí, por ejemplo, los santos San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano María Kolbe, Santo Pío de Pietrelcina, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. En la espiritualidad de Medjugorje, esto de esa unión con nuestra Madre para encontrar ese camino más seguro, más corto, más fácil para alcanzar la unión con Jesús, hagan de cuenta, es imperativo esto. A tal punto que se podría afirmar que es desde la experiencia personal que tenemos nosotros con nuestra Madre del Cielo, cómo se asume y se desarrolla esta espiritualidad. Solamente de nuestra experiencia con María. Es bien importante, hermanos, miren, hemos participado en muchos congresos y hemos asistido a muchas charlas, muchos yo he escuchado que han ido a Medjugorje infinidad de veces, pero tenemos que tener una experiencia en esa relación íntima con María para que se dé esta espiritualidad. Si nada más vamos y no aprendemos nada, si no nos abrimos a la Escuela de María, no vamos a alcanzar esa espiritualidad. Para esto podemos también contar con algo que nos proporciona la Iglesia Católica. Es muy útil para quien desee conocer más a María. Aparte de las Sagradas Escrituras, quien desee marianizar a los no practicantes, porque de repente es cómo convencer a aquellos que no aman a María, cómo marianizarlos, rezar diariamente el rosario. Si no rezamos el rosario, no vamos a convencer a nadie. Meditar los mensajes que nuestra Madre Santísima nos está dando, por algo nos los da, pero meditarlos y tratar de ponerlos en práctica, hacerlos vida nosotros, no que lo haga vida mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi suegra, yo hacer vida esto. Pero les decía yo, aparte de esto, utilizar las Sagradas Escrituras. Encontramos en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, menciones de María. No precisamente con el nombre de nuestra Madre Santísima, pero sí vamos a irla mencionando, la vamos a escuchar desde el Génesis. Cómo se prepara a ese pueblo elegido de Dios para llegar a nuestra Madre. Cómo en los Evangelios está la presencia viva de nuestra Madre y cómo nos habla. Y en los Hechos de los Apóstoles, y así sucesivamente. Pero también no olvidemos el catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de todo el catecismo de la Iglesia Católica está plasmada la presencia de nuestra Madre. Hay que desempolvar ese catecismo que luego tenemos por ahí guardado y empezarlo a leer para conocer y conociendo amar más a María. Otra cosa que nos sirve también y que no muchos lo hacen, los documentos pontificios. Por ejemplo, ¿quién ha leído el Concilio Vaticano II completo? ¿Quién ha leído el documento de Puebla que se escribió aquí en nuestro país, en México, en la ciudad de Puebla? El documento de Santo Domingo, el de Aparecida, el último muy hermoso que despertó mucha controversia, porque no se estudió perfectamente bien, pero está muy hermoso, Mi querida Amazonia. Les recomiendo, léanlo.
y otros libros también como el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, y las apariciones de Guadalupe, Lourdes y Fátima. Para poder entender a María hay que leer esos documentos de las apariciones. Por ahí les voy a platicar un poquito de ello. Pero bueno, tomemos en cuenta lo que nos dice nuestra Madre Santísima. Partamos con lo que nos dice en Medjugorje. Y esto el día 2 de julio, de octubre del 2003. Nos dice nuestra Madre: queridos hijos, fíjense nada más, entréguenme por completo sus corazones. Entréguenme por completo sus corazones. Y resulta que a veces en mi corazón pues tengo a las mujeres, por ejemplo, Luis Miguel, Leonardo DiCaprio, y bueno, infinidad de... Y nosotros pues que tenemos que sea Thalía, que sea Madonna, que sea... Entréguenle por completo su corazón a nuestra Madre. Y dice ella: permítanme que los lleve a mi hijo. Y fíjense, en la medida en que nosotros le entreguemos el corazón, se lo abramos así para que pueda penetrar ella, nos va a llevar tranquilamente a su hijo. Cuando menos lo piensan, estamos 100% comprometidos con Jesús y María. Dice: permítame llevarlos con mi hijo, que es la verdadera paz. Ahorita, estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo nos ha quitado la paz? Júntense en sus grupos de oración. ¿Y qué hacemos? Platicar sobre la dichosa pandemia. Y es que en nuestro corazón está metido todo esto. Abramos el corazón a María y ella nos va a llevar a su hijo, que es la verdadera paz. Y con esa paz, la felicidad. No dejen que el falso brillo que los rodea y que se les ofrece a ustedes los engañe. Cuántas cosas nos rodean, cuántas cosas que son tan atractivas y nos engañan, y caemos tan fácilmente. Los vicios, las malas acciones, las malas palabras, etcétera, etcétera. No permitan a Satanás que los someta con una paz y felicidad falsas. Cuando hacemos caso a todo eso que nos rodea y no a lo que nuestra Madre Santísima nos pide, creemos caer en una felicidad, pero que de repente es que no dormí bien, es que me quitó el sueño, es que ando muy preocupado, es que decaímos fácilmente en todas estas cosas que Satanás nos está ofreciendo y que se ven tan sencillas y tan fáciles, y a veces te dicen: es que esto es muy bueno. Por ejemplo, de repente ahí, es que el yoga, porque miren, con el yoga me relajo y hago ejercicio, bajo la pancita que tiene el Padre, miren esa panzota que con el yoga. Aguas con esas felicidades falsas. Vengan a mí, dice nuestra Madre, yo estoy con ustedes. Fíjense, en un solo mensaje, todo lo que nos dice. Y aquí nos podemos pasar toda la tarde hablando sobre este mensaje. Pero quiero hablarles de otro mensaje que lo dio en julio del 2013, el día 2 de julio. Queridos hijos, con un amor materno, les ruego, entréguenme sus corazones para poder ofrecerles a mi hijo nuevamente. Fíjense, del 2003 al 13, 10 años diciéndonos: entréguenme su corazón para poder ofrecerles a mi hijo. Y eso es en el 2013. En los últimos mensajes nos sigue hablando de lo mismo también, y seguimos sin entregárselo completamente. Para ofrecerles a mi hijo y librarlos de todo el mal que cada vez más los aprisiona y los aleja del único bien, que es mi hijo. Librarlos de todo lo que los lleva por el camino equivocado y les quita la paz. Fíjense, la Escuela de María es muy sabia, nos quita la paz todo eso que estamos siguiendo.
Yo deseo conducirlos a la libertad prometida de mi Hijo, porque quiero que aquí se cumpla la voluntad de Dios, instaurar el reino de los cielos aquí, para ir degustándolo antes de partir, para que por medio de la reconciliación con el Padre Celestial, a través del ayuno y de la oración, nazcan apóstoles del amor de Dios. Tenemos que ser apóstoles del amor de Dios. Miren, vean, admiramos mucho al Padre Francisco Verar, apóstol del amor de Dios. Vean al Padre Inocencio, apóstol del amor de Dios. Vean a Fray Israel, apóstol del amor de Dios, con caracteres tan distintos, pero díganme, cuando los escuchan, ¿no experimentan el amor de Dios al escuchar lo que es que ellos se han convertido en esos apóstoles del amor de Dios? Para que por medio de la reconciliación con el Padre Celestial, a través del ayuno y de la oración, nazcan apóstoles. Pero hay que ayunar y hay que orar. Apóstoles que libremente y con amor difundirán el amor de Dios a mis hijos. Fíjense, a nosotros estamos necesitados de ese amor, pero nosotros mismos no lo podemos transmitir. Pero para eso, ayunar, orar y seguir los mensajes y conocer a nuestra Madre Santísima. Abrirán las puertas del paraíso. Queridos hijos, ofrezcan a sus pastores la alegría del amor y del apoyo que mi Hijo ha pedido a ellos dárselo a ustedes. Nos quejamos mucho, por ejemplo, que los sacerdotes, los párrocos, nosotros somos muy cerrados para la espiritualidad de la Reina de la Paz. Nada más escuchan Medjugorje y se cierran. Y dicen, es que ¿por qué la iglesia no se abre? ¿Y saben por qué? Porque necesitamos nosotros transmitirles a ellos el amor que experimentamos por María, para que ellos también se enamoren. Si no lo experimentan por medio de nosotros, van a decir, ¿y quieres que yo caiga en lo mismo que tú? No, ámenla y transmítanle ese amor a sus sacerdotes. Eso es lo que nos dice nuestra Madre Santísima en estos dos pequeños mensajes. Pero la Escuela de María nos dice, hay que estudiar también las apariciones de Guadalupe, Lourdes y Fátima. ¿Qué sabemos de nuestra Madre Santísima en esa advocación de Nuestra Señora de Guadalupe? Que se le apareció a Juan Diego y que Juan Diego llevó unas flores al obispo y que así se quedó plasmada. Esa no es la esencia de la aparición de nuestra Madre Santísima. Lo que nos viene a decir nuestra Madre en sus mensajes en Guadalupe, allí en el Cerro del Tepeyac, es que todos somos iguales. Acuérdense que aquel entonces el pueblo de México tenía esa división. Tenían tres divisiones: los españoles, los indígenas y los mestizos. Y no lograban entenderse unos con otros. Y nuestra Madre Santísima dice, todos somos iguales, seas español, seas portugués, seas brasileño, seas lo que sea, somos iguales, indígenas, güeros, morenos, altos, chaparros, todos somos iguales ante sus ojos. Las divisiones las hacemos nosotros. Por eso escoge a Juan Diego, que es indígena, escoge a las características de ella, que son mestizas, y escoge a el obispo, al Papa, que es español, y se juntan ahí las tres. Somos iguales a sus ojos. Su mensaje es liberador. Ahora esa lucha, esa guerra entre unos con otros es liberador, en el sentido de ir con la gente. Ella va con la gente y a partir de entonces la llevan y la traen para todos lados, esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una muestra de amor, compasión, auxilio y defensa. Se siente amor al tomar nuestras características y hablarnos y quedarse con nosotros. Compasión con el pueblo que sufre.
auxilio, nos da ese auxilio que necesitamos y nos defiende del maligno. Y también nos enseña a relacionarnos con la naturaleza, las flores, las de Castilla que están ahí, y todo ese ambiente natural. Y vean, en todas las apariciones hay esa relación con la naturaleza. La Virgen de Guadalupe dignifica. Incluso el indígena se decía que no tenía la categoría de ser humano, viene a dignificar. Cuando se le presenta a Juan Diego, tiene las facciones de esa doncella indígena vestida con símbolos muy revelantes para las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, se viste con símbolos de este pueblo mexicano. Los rayos del sol, la luna bajo sus pies y la flor de 4 pétalos en su manto. Son signos de divinidad también. Recuerden las estrellas, que es el cielo de ese entonces. Viene a unir esas culturas y le pide a Juan Diego que se presente al obispo. Viene a romper ese mito de que el laico no se puede presentar al consagrado. Ve y presenta, háblale, dime lo que yo quiero. Yo, sí, tú. Y a la fecha, padre, ¿puedo hablar con usted? Y los veo así, adelante, pásale. ¿Cómo seguimos sintiéndonos indignos? Viene a unir y le pide a Juan Diego que hable con el obispo y le solicite en nombre de ella que se construya. Fíjense, nosotros hemos entendido una iglesia, pero lo que le dice, una casita donde todos vivamos como familia. Y vemos hoy en día que ahí van indígenas, mexicanos, italianos y de todo el mundo, ricos, pobres, y nos sentimos como una familia. Es una casita donde vivimos todos. En el pueblo nativo había un deseo de muerte, porque se sentían opacados, aplastados. ¿Sí? Cuando toma lugares las apariciones de la Virgen, levanta al indígena aplastado y le vuelve a dar ganas de vivir. Le dice a Juan Diego, tú eres el verdadero mensajero de la Madre. Fíjense, se lo está diciendo Juan Diego y nos lo está diciendo a nosotros. Son los mensajeros de la Madre. Los mensajes no son para guardárnoslos, son para transmitirlo. Eso es lo que nos dice aquí en Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. Pero ¿y qué dice en Lourdes? Fíjense, algo bien importante. Se acaba de llevar a cabo un concilio donde se habla de la virginidad de María. El dogma de su virginidad no existía hasta ese concilio, y días después se aparece en Lourdes. Son 4 años los que hay desde que se declara el dogma de la Inmaculada Concepción y se aparece ahí en Lourdes. Entonces viene a dar gracias porque han reconocido su virginidad. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, no aquí, allá en el cielo. Aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Y a veces no nos gusta sufrir aquí, pero si para eso se alcanza la vida, adelante. La oración del rosario nos vuelve a insistir tanto en Lourdes como en Guadalupe, la oración, pero aquí ya más específicamente el rosario. Algunos puntos de reflexión sobre los signos de esta aparición de Lourdes es el símbolo de la luz de la fe. Debemos estar en la luz, no en la oscuridad. La luz era tranquila y profunda,
en la fe cristiana, hallemos el reposo para nuestra alma, ahí en esa luz, ¿sí? Por eso siempre esos rayos de luz, ¿sí? Trabajamos permanentemente por adquirir la verdadera belleza ante Dios, ante los demás, los pies desnudos. Algo que, bueno, en alguna ocasión les platicaré, algo que a mí siempre me ha impactado, los piecitos desnudos. Bueno, desde Lourdes ya empieza a mostrar sus pies, quiere que nos mostremos desnudos, pero desnudos, no que nos quitemos la ropa y así nos presentemos, sino sin máscaras, sin ataduras. Entonces, esto es lo que nos viene a decir en Fátima, y más cosas, en Lourdes, perdón, ahora en Fátima. Nos insiste, ya va perfilándose a lo que hace acá en Medjugorje. Orad mucho y hacer sacrificios por los pecadores. Y dice en Fátima, son muchas almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. ¿Nos hemos sacrificado por alguien? Bueno, las mamás, ahí sí, mis respetos, me quito el sombrero con ellas. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados y también por aquellos que no piden perdón. No ofendan más a nuestro Señor, que está ya muy ofendido. Y hoy lo vemos mucho con las hostias consagradas, en las misas, en las horas santas. Para salvar a los pecadores, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón. Fíjense, en Fátima, en Medjugorje se habla de ese corazón que hay que abrir, y acá la devoción a su inmaculado corazón. A quien abrace la devoción a mi inmaculado corazón, prometo la salvación. Vendré a pedir la consagración del mundo a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados de mes. El padre Verano nos hablaba ahí de que, bueno, aquí había que hacer la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, pero luego va evolucionando y nos dice la consagración a su inmaculado corazón, ya más específica, lo dice acá en Medjugorje, va creciendo la escuela, es como ir pasando de kinder, primaria a secundaria y graduarnos, nos quiere titulados en esta escuela, nuestra Madre Santísima. Hermanos, pues bueno, esto es lo que implica la apertura del corazón. Yo los invito a que con todo el alma le abran su corazón y se lo entreguen a nuestra Madre Santísima.